Tal como lo anticipaban las encuestas, el candidato conservador a la presidencia de Guatemala, Alejandro Giammattei, ganó la segunda vuelta de la jornada electoral y con ello la presidencia de su país. Con un margen de 20% de diferencia en el conteo de votos sobre su contrincante, la ex primera dama Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza, Giammattei se convirtió en el virtual presidente de la nación centroamericana. El médico de 63 años sucederá al polémico Jimmy Morales y será el noveno presidente de la era democrática en Guatemala, que se instauró en 1986 tras varias décadas de regímenes militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales. La primera ronda electoral en Guatemala se celebró el pasado 16 de junio, pero ningún candidato consiguió los votos necesarios para asumir el cargo, por lo que se ordenó una segunda vuelta. Ayer se instalaron 21.000 mesas de votación para realizar la segunda vuelta. Sin embargo, se registró un alto nivel de abstencionismo. Giammattei, quien aspiraba al cargo por cuarta ocasión, es un creyente de la pena de muerte y se opone al matrimonio homosexual y al aborto. De confirmarse oficialmente su triunfo, asumirá el cargo el 14 de enero y tendrá entre sus retos detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, que representa uno de los mayores problemas de la nación centroamericana. El gobierno del presidente saliente Jimmy Morales firmó un acuerdo con Estados Unidos que obligaría a salvadoreños, hondureños y otros migrantes a pedir asilo en Guatemala si cruzan al país en su ruta hacia Estados Unidos. A Giammattei le tocará implementar entonces el acuerdo de tercer país seguro. Además, deberá enfrentar la desnutrición crónica de 800.000 niños menores de 5 años, un 90% de impunidad en el sistema de justicia, la desbordada delincuencia, el desempleo y la corrupción. Las cifras refieren que Guatemala es el país más poblado de América Central y la economía más grande de la zona. En 2019 creció 2.9% y es una de las naciones más desiguales de América Latina. Guatemala ha sido castigada 36 años por guerra civil, crimen organizado, corrupción y pobreza. Además, es considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios de 22.4 por cada 100.000 habitantes, la mitad de los cuales se le atribuyen a las pandillas y al narcotráfico. Bajo este panorama es como Alejandro Giammattei tendrá que gobernar Guatemala durante el periodo 2020-2024. Pues ya tienen un nuevo presidente que, bueno, estará tomando posesión hasta el 2020, a principios de enero del 2020, y vamos a ver pues qué tanto va a cambiar el gobierno, un país que ha estado pues envuelto en escándalos de corrupción, de pobreza, de inseguridad. Pero mira, tenemos en la línea telefónica precisamente el día de hoy, Fer, a Carlos Álvarez. Él es periodista de Prensa Libre en Guatemala y nos va a regalar todos los detalles con respecto pues a esta jornada electoral. Carlos, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Carlos, platícanos, ¿qué es lo que cómo deja el gobierno el actual presidente Jimmy Morales? ¿Cuáles serán los retos que va a enfrentar pues el nuevo presidente? Bueno, particularmente el principal reto que va a tener que afrontar Alejandro Giammattei cuando asuma la presidencia el próximo 14 de enero del 2020, creo que va a ser la implementación del acuerdo de tercer país seguro que firmó el presidente, o mejor dicho, que firmó el ministro de Gobernación hace varias semanas con su homólogo Macalina en Estados Unidos, y que todavía no se decide incluso si tiene que pasar por el Congreso o se va a implementar únicamente así. Esa es una de las cuestiones. Además, como ustedes bien lo mencionaban en el resumen, Guatemala pues tiene unos índices de desarrollo bastante precarios, violencia bastante alta. Pues eso será lo que va a tener que enfrentarse Alejandro Giammattei el próximo año. ¿Cuál será el rumbo político entonces que tomará esta nación? Porque también hemos sabido actualmente que ninguno de los dos candidatos que se estaban disputando ayer la presidencia ha hecho como mención de permanecer o de renovar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, este organismo que bueno es auspiciado por la ONU. Bueno, efectivamente, de hecho, los dos, tanto Sandra Torres como Alejandro Giammattei, dijeron públicamente de que no estaban en favor de que la CICIG continuara. De hecho, Sandra Torres lo único que proponía era crear una comisión nacional que tenía que pasar por el Congreso, tomando en cuenta de que la UNE pues tiene una mayoría bastante grande en el Congreso, 54 de 160, y hay varias bancadas, alrededor de 14, que no superan los 16 diputados. Sin embargo, Alejandro Giammattei
Hay que recordar de que él hace varios años fue señalado directamente por un caso penal. Obviamente enfrentó a la justicia, aunque fue absuelto, pues no es muy partidario de una comisión como la CICIG. Y precisamente, Alejandro, lo que a mí me parece algo muy curioso es que llevaba 12 años buscando la presidencia, algo muy parecido a lo que se vive aquí en nuestro país. Sí, pero creo que el caso de Guatemala es aún más complicado. ¿Por qué? Porque Alejandro Giammattei llega a esta segunda vuelta no necesariamente porque haya tenido mucho apoyo popular, sino porque se quedaron en el camino dos de las principales candidatas presidenciales. Hablo de Zuly Ríos, que ella pues tenía un impedimento constitucional. La Corte de Constitucionalidad de acá de Guatemala la deja fuera del camino, y también de la exfiscal general Telma Aldana, que al final de cuentas pues no pudo participar debido a una serie de denuncias que tuvo de sus contrincantes políticos, y pues en este momento se encuentra en Estados Unidos. Estas dos personas, Zuly Ríos y Telma Aldana, acaparaban en las encuestas a principio de año el segundo y tercer lugar debajo de Sandra Torres. Entonces, al quedar ellas fuera, Alejandro Giammattei pues capitaliza esos votos que quedaron huérfanos, por así decirlo, y llega a la segunda vuelta y pues la gana. No es necesariamente que él tuviera mucho apoyo popular antes de comenzar el proceso electoral. ¿So, tú consideras que este voto nulo influyó a que pues ganara Alejandro en esas elecciones? No necesariamente el voto nulo como tal, pero sí en la situación de que había un voto... Hubo mucho abstencionismo también, ¿verdad?, en esta segunda vuelta. Sí, efectivamente. De hecho, aquí tengo los datos. Con el 99.74% de las mesas electorales escrutadas, el abstencionismo llegó a 57.30%. De 8.150.000 personas que tenían que votar, solo fueron 3.480.000. O sea, de hecho es uno de los abstencionismos más altos para balotajes que tenemos por lo menos en los últimos 20 años aquí en Guatemala. Es impresionante. ¿Y qué va a pasar con el tema migratorio? ¿Qué tal, Alejandro Giammattei? ¿Cuál es su postura con respecto a este tema? Bueno, en un principio, cuando el presidente Morales anunció que se había firmado este acuerdo migratorio, tanto Sandra Torres como Alejandro Giammattei se votaron en contra. Sin embargo, posterior a que Alejandro Giammattei sostuviera una conversación con el presidente Jimmy Morales, mencionó de que no era tan malo como había mencionado en algún momento. Entonces, posterior a eso, ya no han habido declaraciones directamente de ese tema del presidente electo en este momento, y pues habría que ver qué es lo que su postura oficial ya posterior a haber sido electo. Algo que hay que comentar y creo que hay que resaltar bastante es de que ninguno de los dos tiene un equipo de trabajo conformado, o sea, su gabinete, no lo han anunciado de forma oficial. El señor Giammattei en algún momento pues había mencionado ya algunos nombres que podrían acompañarlo directamente en el gobierno, pero se carece de la figura de un ministro de Relaciones Exteriores. Entonces todavía es poco prematuro tratar de aventurarnos a decir cuál va a ser la postura oficial de Alejandro Giammattei en este tema tan importante. Algo que también llama mucho la atención, Carlos, y quisiera que nos compartieras tu opinión al respecto, es que dicen que tras el triunfo de Alejandro Giammattei, pues al parecer se va a continuar pues el mismo gobierno que lleva a cabo hasta estos momentos Jimmy Morales, es decir, pues un país envuelto en corrupción, un país abandonado en cuestiones de seguridad, pobreza extrema. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, hay que mencionar de que de alguna forma los sectores que respaldaban a Jimmy Morales cuando él asumió la presidencia hace más o menos 3 años y medio, son los mismos que en este momento también muestran cierta simpatía a Alejandro Giammattei. No se puede asegurar al 100% de que sea la continuidad de Jimmy Morales, obviamente, pero lo que sí podemos decir con alguna seguridad es efectivamente esto, que algunos sectores directamente influyentes del país
sí tienen preferencia con Alejandro Yamatei como lo tenían con Sandra Torres. Habría que ver cuál va a ser la situación. Recordemos de que él va a recibir la presidencia en un contexto totalmente distinto al que lo recibió Jimmy Morales, particularmente porque ya no va a estar en el país después de casi más de 12 años la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Entonces él no tendrá, por así decirlo, ese contrapeso que en algún momento tuvo Jimmy Morales y que pues lo puso en varios aprietos por algunos señalamientos bastante fuertes en algunos procesos que no prosperaron porque él tenía protección en el Congreso. Y otra situación que creo que también hay que tomar en cuenta es el hecho de que la composición del Congreso sí es totalmente distinta a como está en este momento. Sí. Jimmy Morales, por ejemplo, tiene una bancada mayoritaria en el Congreso que no supera los 35 diputados. Claro. Pero el próximo año Alejandro Yamatei va a tener una bancada de 17 diputados contra una oposición que tiene 52. Entonces va a ser bastante complicado para él impulsar alguna agenda que le beneficie y que le respalde en algún plan de gobierno que tenga. Bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que sucede allá en Guatemala, porque también para nosotros pues es muy importante cómo quedará pues este gobierno constituido. Somos vecinos y tenemos que trabajar en conjunto en diferentes temas. Carlos Álvarez, periodista de Prensa Libre, muchas gracias por tomarnos la llamada y les deseamos de verdad toda la suerte del mundo.